de grabar. Ya dime, que estoy compartiendo, ¿no? Sí. Sí, sí. Ya que, como dice básicamente que se tiene esa distribución RAW y que claro, si uno como ubica un punto P, por ejemplo, desde un marco de referencia es solidario a la distribución, o sea que no se mueve desde su punto de vista, uno tiene un campo eléctrico, que es como el típico campo eléctrico que hace un reposo. Pero si ahora uno se ubica en un marco en el cual esta carga sí se está moviendo, no sé si también debería considerar que ese punto que uno está midiendo en el primer marco también está fijo con respecto a su punto. No sé si me explico. Como que debería como... Es que el hint que dio en la clase fue como usar transformadas de Galileo, que es básicamente tomar como un punto y respecto al marco de referencia que no está en movimiento, se le suma como la velocidad por el tiempo. Eh, y claro, para sacar el campo magnético está una fórmula, pero ahí tengo con problemas como haciendo coincidir como las coordenadas de ambos marcos de referencia, como para que se me vaya un término B por T. No sé si me explico. Sí, pero no, yo me enredé un poco con lo... ¿Cuál era tu problema? A ver, déjame leer bien el problema. Ah, ya, entonces el campo eléctrico donde está en reposo, de eso tienes que mostrar que el campo magnético es eso de ahí. Ok. O sea, lo que quería mostrar básicamente es como el campo eléctrico, como visto desde un marco de referencia en el cual se mueve la carga, es el mismo campo eléctrico que el que se ve desde un marco de referencia fijo respecto a la carga. Eso es como lo que quería como demostrar, pero no cacho. Ahí estoy como medio perdido. O quizás no son lo mismo, entonces ahí te quería preguntar eso. O sea, con lo que sabemos ahora es como lo mismo, porque después uno ve que las cosas cambian un poco, pero eso como que no, yo creo que no hay que entrar en ese detalle. No sé, como todo el tema que sé después por lo de relatividad especial. Em, está en reposo. Entonces, tú lo que estás haciendo, estás calculando el campo eléctrico en el sistema solidario a la distribución, ¿cierto? Claro, quiero calcular el campo eléctrico respecto a los dos marcos de referencia. Ya. Entonces, ahí no sé si debería fijar como un punto arbitrario para medir el campo eléctrico, que sea fijo como para ambos marcos de referencia, o que Bueno, esté fijo para uno y en es que movimiento un para el otro. punto no puede estar fijo para los dos, pues si está fijo en uno, se va a estar moviendo en el otro sistema. Claro, entonces ahí está mi... Entonces, Creo que por ahí esa era tu pregunta, más o menos. sí. Si no, tienes que, si un sistema tu punto P está fijo, en otro sistema este punto P se está moviendo también, porque es solidario al sistema que está en movimiento. Entonces, el punto de observación en el fondo se está alejando ya de un sistema que está quizás quieto respecto o como te dicen ahí. Como que este está quieto, ve que el otro se mueve, un punto quieto, pero para el otro tipo está avanzando también, se está moviendo. Ah, ya, claro. Sí, sí, que eso como que me costaba ver porque quería concluir eso, porque al final como que los campos eléctricos iban a ser iguales para ambos marcos. Claro, pero no, que no dice mucho sobre la distribución de carga. No sé que hay que trabajar más con. Supongo que habrá que trabajar con una integral para el campo eléctrico, ¿no? Y ahí hacer la transformación. Yo creo que eso es lo que busca el. ¿Ese fue el hint que dio el profe? O sea, claro, algo así. Como que se puede usar como transformación de Galileo para cachar cuál es la relación entre como todos los puntos en el espacio respecto a ambos marcos de referencia. Pasa que creo que el punto es que está en la integral, quizás, no lo sé. Ah, a ver cómo puede ser. Al final, el cambio está en el punto que se está midiendo las cosas. Ah,
Estoy pensando en la fórmula de la integral del campo eléctrico, ¿cierto? R menos R', una integral sobre R', dividido así. No sé si va por ahí, pero alguno de esos puntos, alguno de esos R's va a cambiar, la sigla Galileo cambia, pero no sé si se lo podéis hacer también a la misma distribución que se está moviendo, o también se lo puede hacer como al punto de referencia que cambia, que se está moviendo, no sé. Yo creo que la distribución debería ser la misma, porque al final es un valor fijo, siendo que es una distribución Sí, pero independiente al final, como de dónde se le mire. si te consideras que se mueve así un cambio por ejemplo, en la variables de integración, y quedan como dependientes del tiempo, queda feo, pero igual podría ser. O lo otro sería quizás que lo pensaría al revés, te ponía en el sistema que es solidario y mides el campo eléctrico a un punto que se está moviendo. También, eso también es equivalente, ¿no? En un sentido Sí, galileano. claro. También está esa posibilidad. Ah, Sí, pero ya estoy un poco más claro. O sea, sí. o sea, un punto no puede ser fijo para ambos marcos de referencia, porque siempre va a haber una relatividad ahí. O sea, ya estoy más tranquilo. Igual, estoy seguro, supongo que para este problema habrá que usar como la ley de Ampère normal. Creo, no hay que usar Faraday, creo. No, o sea, como que usar, sí, ley de Ampère, ¿no? Como la Claro. forma integral y listo. No, ya, creo que ya vi cómo sacar el resultado, creo. Sí. Sí, sí, es como cachar bien cómo meter la velocidad ahí en la fórmula, ¿no? Sí, sí, hay que reemplazar un par de cosas ahí. No, pero bueno, yo creo que respondí la pregunta que era sobre el sistema de referencia. Bien, gracias. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo, Patricia? ¿Cómo qué cosa? ¿Cómo hacerla? No sé, se me olvidó ya. ¿Y no han tenido problemas con la P2, por ejemplo? No, estaba pensando en las fórmulas que hay y pensaba ¿de dónde podría salir ese B cruz E? Pero creo que ya lo visualicé, pero no les voy a decir que tienen que ver ustedes. Eh, en la P2 nadie tiene problema. Yo encuentro que la P2 es un poco más difícil, quizás. O no, quizás no tan difícil. Pero hay materia ahí que la vi en la clase oxidada, pero que sirve, pero creo que no la vieron en clase. ¿O están bien con eso? No digo nada. No sé si igual te gustaría un hint ahí, ¿no? O no la hacen. Ya, miren. Básicamente les dan un campo magnético dentro de una esfera que está generado por la corriente que está en la esfera y les piden cuánto vale esa corriente saliendo ese campo. El problema es que la fórmula que uno querría usar ahí es como, la componente tangencial del campo eléctrico tiene una discontinuidad debido a una corriente superficial. Eso es como un resultado que viene de las condiciones de borde, qué sé yo, creo. Ya lo deben haber visto en clase, pero es como el resultado típico, igual, ¿cierto? Uno integra, hay un rectángulo y hay una discontinuidad. Ven las fórmulas en el Griffiths, en el Jackson. Um, el problema es que no pueden usar esa discontinuidad porque no conocen cuánto vale el campo magnético fuera de la esfera. Entonces, de alguna forma tienes que extender el campo magnético de ahí y la forma de hacerlo es que apliquen el tema esto que hablábamos y que lo voy a usar hoy día, del potencial escalar magnético. Entonces ustedes pueden encontrar cuánto vale dentro de la esfera integrando eso ahí, como muy sencillo. Así como integran a la mara, ni siquiera se preocupan de límites, ponen su cuestión bien formal ahí. Y la idea es que como que hay una esfera, expresen esto en términos de coordenadas esféricas. ¿Qué significa al final expresar el resultado en términos de esféricos, armónicos, esféricos, armónicos? Siempre se olvida cómo se dice en español como que armónicos, esféricos. Eh, bueno, expanden esto, lo escriben como un potencial magnético, que ya
hablamos como cuándo es válido usar, y ¿qué es lo que está diciendo? Claro, entonces expanden este resultado en los esféricos, y este es un problema que lo pueden resolver fuera del espacio, o sea, fuera de esta esfera. En términos de coordenadas esféricas, ¿cierto? Van a aparecer, porque es un laplaciano, en coordenada esférica, y quedan los armónicos esféricos ahí multiplicando, y ustedes pueden ahí relacionar haciendo un par, como hay condiciones de continuidad, o sea, no de continuidad, pero hay condiciones de borde para el campo magnético, y ustedes pueden determinar cuánto vale fuera, y ese es como todo el brillo del asunto. Así que tienen que trabajar con eso, pues. Y les puede servir después ver alguna lista de esféricos armónicos, de armónicos esféricos, para que los identifiquen ahí cuáles son los que están jugando un rol. Sí, al final hay todo un tema con eso. Bueno, esas cosas para la P2, la P1. ah, la P1 a ver, pueden analizar simetrías acá, y con simetrías pueden encontrar el resultado. Sí. O pueden integrar también, o separar las cosas por parte. No sé, hay hartas formas de hacer la pregunta aún. La pregunta 3, bueno, eso es lo que estamos hablando. La pregunta 4, ya había visto. Es como matraca nomás. Y tal, matraca matemática. Seguramente está resuelto en algún lugar. Pero aquí se muestra la densidad corriente poloidal. Uf, se ve larguito. Y la P5 integral directamente. No, quizás la P4 necesitan ayuda. Bueno, después me pueden escribir. Yo no la he visto todavía, después la voy a mirar mejor. Quizás puedo dar una ayuda si es que necesitan en el futuro. Bueno, eso con la. Claro. ¿Sí? ¿Qué me dice? ¿Qué, qué se refiere con poloidal? Que recién hay cachado esa pregunta. Acá mismo lo definen. Acá mismo lo definen. Hacen una descomposición. Tienen esta ecuación acá. L es un operador diferencial, que es como el operador de momento angular. Después el rotor de ese momento angular, esta de acá es la parte poloidal de un campo. Una descomposición matemática útil, al parecer. Y acá la idea es que vean cómo aplicarlo. Entonces, para la P2 buscar los armónicos esféricos, no, lo que necesitan es el campo fuera. Y para encontrarlo tienen que trabajar con el potencial escalar. Eso es lo más fácil, trabajar con el potencial escalar magnético. A los otros que encuentren alguna función que pueda invertir la fórmula del campo magnético, pero ahí no se me ocurre qué voy a hacer. ¿Eh? Mm, y bueno, creo que eso con la tarea. Voy a pasar a la auxiliar. Ok. Entonces, quiero ver un par de problemas. Primero, el problema, quiero ver todo esto que se llama el shielding, ¿cómo se llama? El escudamiento, el avantallamiento, eso, avantallamiento magnético. No sé si uno lo ve en electromagnetismo, no me acuerdo. Pero en el fondo, aquí hay un material magnético lineal, un magnetizable, y al aplicarle un campo magnético externo, la idea es que ¿cierto? Este material responde al campo externo, genera sus propias corrientes, y nosotros obviamente no vamos a estudiar como el proceso en que todo esto pasa, pero sabemos que en un tiempo infinito quizás todo esto se va a estabilizar, y vamos a tener al final que, además del campo magnético externo, esta configuración, al ser estimulada por este campo magnético, se magnetiza y genera, con sus propias corrientes, genera también una contribución al campo magnético total. Bueno, uno de los resultados interesantes es que este tipo de materiales, en su interior, el campo magnético disminuye. ¿Sí? Es como que apantalla al campo magnético externo. Eh, Supongo que si uno toma el límite, deberíamos encontrar que no hay campo en el interior.
En el Jackson está esto hecho, está resuelto para el caso esférico. Este es un cascarón cilíndrico infinito. Así que veamos cómo resulta. Y en el segundo problema voy a trabajar con lo que es un superconductor. Seguramente voy a hacer las primeras dos partes, las últimas dos no las voy a comentar, no creo que las alcance a resolver. Y un superconductor, básicamente, además de agregarle la condición de que el campo eléctrico es cero, el campo magnético también se va a apagar. No voy a entrar en los detalles por qué ocurre eso y nada de eso. ¿Cómo se llama? Es interesante de por sí. Y la idea es que vamos a ver cómo un imán flota encima de un superconductor, que es como uno de los grandes, o sea, muy documentable, muy para hacer noticias, ¿cierto? Como un tren, quizás que flota sobre un real superconductor, qué sé yo. Así que voy a conectar mi computador para no se me olvide. Entonces, primero vamos a ir al problema del apantallamiento. Entonces, a ver, uy, cambió el diseño de las páginas. ¿Cómo lo cambió? Creo que no. Entonces, ¿qué es lo que había? Había un cascarón, me quedó medio extraño, pero no importa, lo voy a pintar. Entonces, ahí adentro hay material magnetizable. Por afuera tenemos un campo magnético externo. Vamos al tiro llamar a esa dirección que es en X. Y tiene sus radios, ¿cierto? El radio A, radio B. Esto tiene una constante capa y esos son todos los datos del problema. ¿Cuál va a ser el campo magnético resultante? ¿Cómo resolver esto? Y como creo que ya deben adivinar, voy a seguir trabajando con el famoso potencial escalar magnético. Está como súper contraintuitivo lo que uno siempre es como, no, el campo magnético y el potencial vector y el campo eléctrico es distinto, pero al final vamos a resolver este problema con las mismas herramientas. La gracia es que acá en todas partes del espacio, excepto en esos rayos fijos, ya que como capa, en el fondo que es ese capa de ahí, se lo voy a definir, capa es la permeabilidad relativa, ¿sí? Mu dividido mu cero. En este problema es constante y ustedes pueden deducir de las ecuaciones que para este tipo de casos, donde esto es un material lineal, si la permeabilidad es constante, entonces no se generan corrientes volumétricas. Es lo mismo que pasa en los dieléctricos, si uno tiene un dieléctrico lineal y es constante, un medio isotrópico, homogéneo, entonces no hay corrientes volumétricas. La única parte donde pueden haber corrientes inducidas, en este caso magnéticas, es cuando uno pasa de una interfaz a otra. Cuando entra el material, ¿cierto? Yo entro al material y acá hay un cambio. Cuando estoy dentro, estoy fuera, paso de estar sin permeabilidad o la permeabilidad del vacío a estar con un material. De nuevo, cuando yo salga de acá, voy a estar en un material y luego sin material. Entonces ahí hay un cambio y ahí sí pueden haber corrientes, pero dentro del material no hay. Y entonces, ¿por qué tanto bla bla? Porque va a significar que en todo el espacio, entonces, se van a cumplir las ecuaciones que la divergencia de B es igual a 0 y que el rotor de H es igual a 0. El rotor de B también, pero voy a escribir el rotor de H, vamos a trabajar con H. Entonces, todo esto para estar más o menos seguros que pasa esto. En general, la gracia de que esto sea constante es que después vamos a poder sacar una ecuación de Laplace, ¿no? Porque si ahora escribimos que H es igual a B sobre mu, y además, ahora sí hacemos la suposición de que existe un potencial magnético, entonces además H se puede escribir como el menos gradiente de algún potencial. Entonces eso va a implicar que se tiene esta ecuación, ¿no?
Esta es la ecuación que viene de la ecuación que dice que no hay monopolos magnéticos. Entonces, aquí la importancia de que el material tenga una constante, su permeabilidad constante, es que uno puede deducir que existe una ecuación de Laplace, pero para cada sección, ¿sí? Entonces, dividimos en regiones. ¿Cierto? Región 1, que va a ser la región interior. Región 2, que va a ser la región intermedia, entre veía. Y la región 3, que es externa. En cada una de estas regiones se va a cumplir la ecuación de Laplace, y solamente es entre medio de ellas donde uno tiene que imponer las condiciones de borde necesarias. Así que entramos a resolver esto. Tenemos que resolver la ecuación de Laplace para el potencial en las tres regiones. Lo dejé de esta forma. Y si ven el problema acá, este es un cilindro infinito, ¿cierto? Esto sale de la pantalla, entra, y entonces lo que más conviene es usar coordenadas cilíndricas, porque por simetría aquí esto no puede depender de la altura, ¿cierto? De Z, un problema plano en el fondo. Y como estamos con esta condición de borde media cilíndrica, en el fondo como secciones de cilindros, vamos a trabajar en coordenadas cilíndricas, y uno tiene que, esto que en principio depende de todas. Ahí puse R, vamos a poner ρ, para que sea más consistente. Ρ, ρ, ρ. Z, entonces el potencial solamente es una función de el radio y el ángulo. Y este tipo de problemas los hemos resuelto. Sabemos que la solución general, es una combinación de varias cosas. Entonces, vamos a poner n igual 0 infinito de a sub n. La parte angular nos da unas funciones trigonométricas. También se podría escribir también en términos de funciones complejas, pero vamos a dejar todo real. Tenemos eso por aquí. La parte radial es de este estilo, el Cn, rho a la n, rho a la menos n. Y además de esto uno tiene sí, voy a hacerlo así. Uno tiene además soluciones que son constantes. O sea, cuando n es igual a 0, esto podría ser una constante, lo vamos a dejar acá. En verdad se puede escribir como de esta forma. Ya, ahí sí. Esta es la forma más general. Aparece un logaritmo ahí súper molestoso, pero sí, eso es todo. ¿Fuera? Este problema, ¿sí? Una pregunta. Y ahí en el caso de que hubiese sido como una simetría esférica, la solución ahí sería como con polinomio de Legendre, ¿verdad? Si ustedes tienen el problema, si esto fuera una esfera, acá primero habría que determinar si hay alguna simetría. Cuando dice simetría esférica, estoy pensando que te refieres, por ejemplo, que no dependa del ángulo phi, ¿no? Algo así, si no tiene una esfera acá. Si no depende de ese ángulo phi, entonces la solución uno la escribe como una combinación de polinomios de Legendre, ¿cierto? Y acá aparecía L, R a la L más L, R a la L más 1. Esa es como la solución en coordenadas esféricas. Y para ser aún más general, si uno no tuviese esa simetría en phi, aquí uno aparecería esta misma solución, pero con ¿cómo se llama? Los armónicos esféricos. Esa es como la parte más general. Vale, vale. Gracias. ¿No? Pero en este caso no voy a borrar, ¿sí? En este caso, como estoy trabajando con un cilindro, vamos a usar coordenadas cilíndricas. En el caso más general, si esto dependiese de z, aparecen las funciones de Bessel también.
ahí, todo un deseo. Pero menos mal no depende de ser, así que todo esto se expande de una forma mucho más sencilla. En este caso, además, podemos eliminar esta parte de acá, porque como acá el ángulo se repite, o sea, como que me vuelvo al mismo punto, no puedo tener un crecimiento en phi porque eso me rompe como la periodicidad en el ángulo. Pero hay que recordar que hay situaciones como esta, no sé si uno tiene como algo así cortado y le falta acá un pedazo, un delta phi, entonces uno tiene que incluir esa solución, ya que en esos casos no tenemos como, se llama la periodicidad, como que el ángulo se rompe, entonces no vuelve al mismo punto, se cierra en algún momento. Pero en este caso podemos eliminarlo y todo esto de acá queda un logaritmo ahí dando vuelta. Y si lo dividimos por regiones, entonces sabemos que en la región interior las cosas no pueden explotar, así que es fácil como... Acá le voy a poner como una letra, porque es por la región en la que estamos. Entonces aquí queda algo... Solamente puede ser esto de acá, ¿sí? No, porque tiene que ser finito en ρ igual 0. En la región intermedia, si uno no vamos a hacer esas soluciones, entonces acá voy a poner la parte angular. Voy a poner aquí en este paréntesis, ¿no? Eh, CN, acá tenemos que, aquí le voy a poner, bueno, lo voy a dejar así, la menos n, y además vamos a tener que sumar esto y vamos a ponerle de 0 logaritmo de rho. Y finalmente en la región 3, bueno, acá tenemos la parte angular, y la verdad es que como en este caso tenemos un campo eléctrico, o sea, un campo magnético externo, en principio deberíamos considerar también que esto puede diverger. Puede haber una divergencia en el infinito. Ya vamos a ver por qué. No sé, por mientras lo voy a dejar así. Pero el logaritmo sí lo vamos a eliminar. Entonces, tenemos acá las soluciones, está muy feo, pero ¿qué cosas sí sabemos del problema? Porque acá todo es general, solo general, recién solamente le quita algunas divergencias. ¿Qué cosas sí sabemos? Sabemos que el campo magnético, cuando uno está lejos, tiene que ser, no sé, poner rho infinito, tiene que ser el campo externo. Solamente el campo externo, no puede haber, como que vamos a pensar que todo lo que se genera en el cilindro tiene que ser una influencia finita nomás, no se va a extender hasta tan lejos. Así que el campo magnético muy lejos tiene que ser el campo externo, que es B sub 0 en X tongo, lo que es lo mismo que el campo H va a pasar a ser un H0 en X tongo. H0 básicamente es, ¿cómo se llama? B0 dividido en mu0. Nada muy extraño. Ahora, como el gradiente del potencial menos el gradiente me da a H0 X tongo, entonces yo puedo deducir de acá que lejos, ¿cierto? Todo esto de acá es válido solamente lejos. De acá yo puedo decir que el potencial, cuando yo estoy lejos, tiene que ser menos H0 por X. Si tomo el gradiente de eso, me entrega H0 en X tongo. Esto es un análisis muy parecido a lo que se hacía cuando tenían con la esfera conductora y un campo externo, mismo análisis. Y esto de acá también se puede escribir de esta forma, que es mucho más conveniente para nuestro efecto. Y de acá uno podría ser muy inteligente. Yo voy a hacer más pasos de los necesarios, pero acá uno podría ser muy inteligente y darse cuenta que como que si tengo angular, como que esto no puede cambiar mucho el problema no puede cambiar mucho las simetrías. Al ser un medio lineal, uno espera que las cuestiones sean más o menos parecidas.
eso va a significar que yo no puedo tener como dependencias angulares extra, ¿sí? Entonces yo podría al tiro como ir a la expansión de acá y solamente conservar las cosas que tienen coseno y que además tienen n igual 1, ya que como la dependencia de potencial muy lejos y además es la única influencia sobre nuestro problema, como esta única influencia tiene esta simetría, no simetría, pero tiene esta dependencia angular que es como un coseno, entonces yo podría decir, bueno, el problema solamente va a involucrar cosenos y bueno, esa es como uno podría saltarse muchas cosas. Uno, resulta eso, eh, solo solamente voy a tratar de hacerlo lo más como explicado posible. Y, pero bueno, veamos que vamos paso por paso, vemos qué nos dice. Entonces, lo último que sabemos es que el campo, cuando está muy lejos, tiene que tener esta forma. Pero además sabemos que el campo muy lejos es el campo 3, ¿cierto? Lo puse con... Aquí abajo. O sea, perdón, el potencial es el potencial 3. Eh, teníamos una expansión muy larga, ¿cierto? Tenemos esta expansión, acá la parte angular, o sea, acá está todo lo que depende de phi, esas cosas. Y le había puesto acá afuera un phi3 n rho a la n, n rho a la n. Ya. Y a pesar de todo, yo no, igual no quiero que esto explote tanto. Yo sé que cuando estoy muy lejos, lo único que hay es como este término de acá. Así que si yo analizo esto y yo me voy muy lejos en phi3, entonces phi3 cuando está muy lejos es básicamente aquí la parte con coseno de n phi, acá hay un coeficiente, ¿cierto? Acá hay otro coeficiente, seno de n phi. Y acá, esta parte de acá decae, entonces solamente me quedo con los rho a la n. Ahí queda n a la 3, lo dejar ahí. Y básicamente acá uno ve, bueno, aquí solamente puede, si yo comparo esto con la forma asintótica del potencial, lo que significa es que solamente puede sobrevivir el término n igual 1, ¿cierto? En el fondo, n igual 1 es el único sobreviviente. Entonces yo voy a escribir, vamos a escribir el campo 3 de esta forma. Comparando esto, esto tiene que ser, tiene que incluir en el fondo el término n igual 1, y además, solamente por ser, no sé si majadero es la palabra, pero por ser molestoso, voy a incluir todo el resto de cosas acá. A n, pasemos de 3 más 3, seno de n phi, y todo esto por rho a la menos n. ¿Ya? Entonces esta es la única información nueva que hemos ganado. ¿Ya? Entonces, ya con esto, lo único que nos queda, que la única información que no hemos usado son las condiciones de orden. Entonces vamos a aplicar las condiciones de orden. Aplicando condiciones de borde. Primero en rho igual a b. Esa es la primera. ¿Cuáles son las condiciones de borde que uno tiene? Si uno tiene dos condiciones de borde, entonces sabes que acá, rápido, a partir de la divergencia, que la divergencia de b es igual a 0, uno tiene que la componente normal del campo, voy a poner aquí ejemplo 2, la 3. ¿Sí? Uno tiene esto, ¿cierto? Esto ahora un rho igual a b, donde entonces la normal es igual a r rotongo. Rotongo. Bien, tengo esa condición de borde. Y si uno lo traspasa como a este lenguaje, donde h proviene de un potencial y por lo tanto b
lo vamos a poder escribir como menos mu variante de phi. ¿Sí? La condición de acá arriba significa que mu2 y phi no rho b es igual a mu3. Okay, lo estoy diciendo un poco más general de lo que necesitamos. Bien, esas son las condiciones que van a reflejar. Entonces, en nuestro problema, eso, bueno, vemos acá solamente analizando las formas que uno tiene, esta condición significa, ¿qué cosa nos va a igualar? Entonces, disculpen. Por un lado, tenemos, yo voy a pasar dividiendo el mu de acá hacia el otro lado. Entonces, el campo interior vamos a tener acá, el mu2 es mu, el mu3 es mu0, ¿cierto? Porque en la región 3 hay vacío, en la región 2 hay un material. Entonces tenemos eso, y tenemos ahora que multiplicar por la derivada del campo en 2. Eso es conocido. Acá tenemos la suma desde n igual a 1 infinito. Ya tenemos acá un n, acá está la parte angular. ¿Sí? Y aquí aparece Cn rho n-1, pero evaluado en b, así que acá aparece b. Menos d sub n b a la menos n menos 1. ¿Sí? Y además le vamos a agregar, disculpen, ¿cómo le puse aquí a la expansión? Le puse un d0 logaritmo de rho, entonces queda también ese d0. D0, y la derivada del logaritmo de rho es 1 sobre rho, bien, pero que en este contexto es b. Y esto tiene que ser igual a la derivada de lo que está a la derecha. Por un lado tenemos el menos h0 coseno de phi, más entonces esta sumatoria, n igual 1, finito, ¿verdad? Que un signo menos, menos n, aquí la parte angular, por rho a la menos n menos 1. ¿Sí? A donde derive esto de aquí. Ahí esto es un b. Entonces tenemos esa condición de ahí. Y entonces un resultado que uno puede ver, si uno acá integra directamente, aplico la integral sobre phi en 0,2 pi, la parte angular de acá, esto y esto de acá van a dar 0, si yo llego a integro phi. Y este también. Solamente este sobrevive, pero como al lado derecho todo es 0, uno al tiro, entonces si yo integro sobre phi en 0,2 pi, la parte angular se anula, y por lo tanto uno deduce que d0 tiene que ser igual a 0. Así que el logaritmo que estaba ahí molestando es la primera cosa que eliminamos. Luego tengo varias ecuaciones. Acá en el fondo, la parte angular es divertida porque en la parte angular tenemos el coseno y el seno, y sabemos que esas cosas son ortogonales entre ellos y además con otros cosenos, ¿no? Tenemos una ortogonalidad o sea, si tengo n acá, coseno de m phi, esto acá es proporcional a la delta de nm. Pasa lo mismo para el seno de n phi, coseno de, perdón, seno de n phi, seno de m phi. Esto también es proporcional a la delta, entonces a la delta de Kronecker. Y si uno integra un coseno, integra un seno, esto acá es 0. Obviamente entre 0 y 2pi. Entonces, con esas integrales bueno, ni siquiera tenemos que integrar. Como que acá simplemente, como tenemos cosenos a un lado, senos al otro, uno simplemente llegar a igualar cosas. Así que, ¿qué es lo que vamos a tener? Para n igual 1,
si uno saca las cosas que vienen solamente acompañadas de coseno, ¿sí? Entonces el resultado que uno obtiene es que queda como este A, A1, la gen 2, entonces vemos ahí está C1 menos D1, 1 sobre B cuadrado. Está multiplicado por mu sobre mu0, que es capa además. Eso es la definición de capa. Y esto acá va a ser menos H0 menos A1 en la región 3 dividido en B cuadrado. Y además tenemos para todo n que de la parte con coseno uno obtiene, ese es un n ahí al frente. No, Cn menos Dn, B menos n menos 1, B a la n menos 1. 1 sobre 0 igual a menos n, 3. Esa es la condición, ya que si yo, en el fondo el único término, el término n igual 1 es distinto porque tiene acá este h0, todos los otros van a ser iguales. Y esto viene de los cosenos, y para el seno uno obtiene básicamente la misma fórmula, pero con el otro coeficiente. Recuerden, el bn, los b son los que acompañan al seno. Entonces yo estoy igualando solamente las partes que tienen seno o coseno. O sea que hace n, b, n menos 1, menos d, n, b, menos d, menos 1, mu, mu 0 igual a menos n, b, división 3 sobre n. Y entonces tenemos estas ecuaciones, pero además tenemos más ecuaciones porque tenemos otra condición de borde. Tenemos la condición de borde que proviene de que el rotor de H es igual a 0. Esto acá básicamente dice que las componentes paralelas a la superficie del campo H son continuas. Y lo que se puede escribir de varias formas, y a mí me gusta escribir esto como, ¿cierto? N cruz H, ¿cómo lo tengo esto? Pero quiero ser consistente con lo que escribí en cosas. N, por ejemplo, H3 menos H1 igual a 0. En este caso es igual a 0 porque no hay corrientes libres. Y lo que va a significar que si uno usa que H es igual a menos gradiente de psi, si uno toma n cruz un gradiente de psi, esto acá va a ser simplemente igual a, la única parte que sobrevive va a ser 1 sobre rho derivada respecto a, ¿cómo se dice? Aquí. En z. Por lo tanto, la condición de borde en el fondo nos dice que esta componente voy a acá, rho igual a b, igual a derivada de psi, región 2, de psi, rho igual a b. Esta básicamente es esta condición de borde. Y en el fondo, ¿qué significa esto? Esto solamente, como tengo una derivada de phi, esa derivada solamente actúa sobre la parte que es angular, que era este AN, ¿cierto? Acá va la región, ¿cierto? Coseno de n phi más bn seno de n phi. Lo único que cambia es que esto de acá va a pasar a ser menos n, o sea, n ahí, va a aparecer un n al frente, y acá va a quedar el mismo an r menos seno de n phi más b coseno de n phi. Entonces, básicamente esta condición de acá es casi es lo mismo que exigir continuidad, porque cuando yo iguale términos con ellos, lo único que apareció acá fue este n extra, pero esta parte de acá y esta de acá, las dos tienen el mismo coeficiente ahí, y estas dos siguen siendo ortogonales, entonces todas las igualdades que yo haga van a ser
básicamente las mismas, ¿no? No sé si eso es como que se entiende bien, pero básicamente esto no cambia en nada. Esa derivada no hizo nada, simplemente me dio vuelta un seno y un coseno y multiplicó por n. Pero esta multiplicación queda a ambos lados, entonces básicamente cuando yo iguale término a término, es como hacer una igualación de como continuidad. Ah, bueno, en pocas palabras, lo que esto va a significar es que voy a obtener para n igual 1, que n igual 1 es el único que importa porque aparece acá, ¿cómo se dice? El h, ¿no? El h aparece como n igual 1. ¿Dónde está? Acá, phi 3. N igual 1 está la única diferencia siempre. Entonces, aquí la condición que va a quedar es que A1 en la región 2, C1 por B, más D1 guión B, igual a menos H0 por B, menos más A1 y la región 3, 1 sobre B. ¿Sí? Y para todo n se cumplen además las relaciones n en la región 2, según Cn por b a la n más b a la n, b a la n igual a n 3 b a la menos n. Acá voy a borrar ese n, pero es como la herencia de la derivada de la que hablaba acá arriba, ¿no? Y quedan eso, y además lo mismo para los, pero con bn, ¿cierto? Y acá exactamente lo mismo, y acá bn en la región 3. Bien, tengo esas ecuaciones. Sí, y ahora, si yo aplicando condiciones de borde en ρ igual a A, básicamente vamos a encontrar puras ecuaciones de este estilo, pero quizás con una sola diferencia, y es que, por ejemplo, en la región 1, entonces, de la ecuación que viene de la divergencia de B igual a 0, de la continuidad de la componente normal, vamos a obtener n en a la n menos. Estos van a ser válidos para todo n porque ya no aparece el término n igual 1 con el h. Aquí me estoy... No, digamos, ya, acá básicamente tomé las derivadas respecto a ρ, ¿cierto? Por eso acá aparece esto de acá, eso viene de la derivada, porque en la región 1 uno tiene ρ n por an1, entonces el coseno ahí, qué sé yo, entonces al derivar me bota eso de ahí, ¿sí? Y ya respecto a ρ. Y lo mismo para acá, este n acá viene ahí la derivada de ρ a la n, y además la derivada de menos n. Entonces quedan esas cosas de ahí, y tenemos básicamente la misma ecuación para los b, n, la misma ecuación. Y esa ecuación también es válida, esa es la que viene de igualar los senos, y de la relación ρ sobre h igual a 0, de acá básicamente obtenemos como decía, es como básicamente aplicar continuidad, pero aparece este factor menos n que vamos a eliminar. Y la misma ecuación en el fondo para los b. Ya.
Entonces, esas son todas las ecuaciones que uno obtiene después de aplicar todas estas condiciones de borde. Pues igualar por coeficiente, o sea, básicamente todas las cosas que tienen coseno son iguales a las cosas que tienen coseno al otro lado, y las cosas que tienen seno son iguales a las cosas que tienen seno al otro lado. Entonces, ahora son muchas ecuaciones, pero fíjense que uno puede elegir que la única que hace diferencia, y esto es lo primero que dije, es la n igual 1. N igual 1 es lo único que molesta. Entonces, yo puedo tomar, y cumple, puedo tomar que AN para los n mayores a 1 sea igual a 0. Si tomo que los Bn son iguales a 0 todos, si tomo que el Cn mayor a 1 sea igual a 0 y el Cn mayor a 1 sea igual a 0, o sea, Dn, ¿qué es cada cosa? Recordemos, este coeficiente es el que acompaña los cosenos de n phi, este coeficiente es el que acompaña los senos de n phi, este coeficiente de acá tiene que ver, estos dos coeficientes tienen que ver con la región 2, donde este coeficiente acompaña al rho a la n y esta al rho a la menos n. Entonces yo solamente dando la importancia primero al coseno de n1, los senos los elimino todos y solamente me preocupo de los n igual 1. Entonces fíjense, esta ecuación se satisface, esta ecuación de acá también se satisfacen básicamente todas las ecuaciones que determinamos. Esta también se satisface, esta también va a satisfacerse 0 un lado, 0 al otro. Y finalmente las únicas ecuaciones relevantes, entonces las ecuaciones relevantes son, entonces vamos a tener una que va a ser a menos h0 menos a1 en la región 3 sobre b cuadrado igual a c1 menos d1 sobre b cuadrado sobre m0. Acá había un coeficiente en verdad, si ustedes revisan las ecuaciones que escribí, estaba este coeficiente, pero lo voy a absorber en la definición del C y la definición del D, porque ambos siempre aparecen acompañados por ese mismo coeficiente, así que no hay necesidad de dar más. Tenemos también esta ecuación. Igual a H0. Y de nuevo, aquí vamos a escribirlo así de nuevo, porque no va a ser relevante. 0, B, A1, versión 3, 1 sobre B. Tenemos también A1, la región 1, igual a 1, la región 2. C1 menos D1, 1 sobre B cuadrado, mu sobre mu0, menos A1, 1 por B, igual a menos A1, 2, C1B, 1 sobre B. Y ahí estas básicamente son las cuatro ecuaciones que van a importar acá. Son los únicos coeficientes que necesitamos determinar. Y si los despejamos, se pueden despejar. Y se pueden despejar y uno obtiene el campo magnético. Vamos a ver cómo es, básicamente. La idea es que uno después despeja y se puede hacer. Y no voy a dar todo el detalle para no dar más tiempo. Pero al menos veamos cómo es B en la región 1. Región 1. Bueno, recordemos que en ese caso el potencial acá tenía esta forma, ¿cierto? La suma de los n, acá teníamos rho a la n, pero acá lo único que sobrevivía al final era el A1, 1, que viene acompañado del coseno de n igual 1 por phi, por rho. Entonces, lo curioso es que esto tiene la misma forma que el potencial externo, pero va a tener otro coeficiente. Y de hecho lo que uno obtiene al despejar es que ese coeficiente de ahí es 4b cuadrado h0
por capa, donde recuerden capa es mu-mu0, por a cuadrado, capa menos 1 al cuadrado, menos b cuadrado, 1 más capa al cuadrado, coseno de phi por rho. Ahora, coseno de phi por rho también puede ser escrito como x, ¿cierto? A ver, coseno de phi por rho es igual a x también. Por lo tanto, cuando yo tenga campo H en la región 1, es el menos gradiente de phi en la región 1, básicamente vamos a tener 4b cuadrado capa H0 por x tongo dividido en b cuadrado 1 más capa al cuadrado menos a al cuadrado capa menos 1 al cuadrado, o lo que es lo mismo que 4b cuadrado capa b cuadrado 1 más capa cuadrado menos 1 cuadrado por el campo externo. Entonces, 2 dilución 1. Y básicamente esto también es válido para B, porque como estamos en el vacío, simplemente hay que dividir en un 0. Entonces, aquí es donde vemos el efecto del apantallamiento, ¿sí? El campo magnético en el interior es igual al campo externo, pero multiplicado por esta constante de acá. Ahora, cuando K es muy grande, hay que ver aquí cómo se comporta este sujeto. ¿Aquí tiende a cero? ¿Alguien sabe tomar límite? Como que esto es un límite como de, ¿cómo se llama? De polinomios nomás, una fracción. Eh, crece más rápido lo que está abajo, ¿no? Entonces esto tiene que tender a cero, ¿no? Si capa, hola, mu 0, tiende a infinito, campo en el interior tiende a cero, ¿no? Estoy bien, ¿cierto? ¿Alguien me confirma eso? Tiene que ser así. ¿No? ¿Hola? Yo creo que me autoconvencí que sí. Pero bien, ese fue todo el tema. No sé si hago muy rápido el tema de los coeficientes, pero yo creo que lo hemos hecho varias veces y para no perder tanto tiempo, básicamente siempre la idea es como igualar término a término las cosas que tienen coseno con las cosas que tienen seno. Y entonces uno va comparando, ve la ecuación y dice, acá tiene que ver este coeficiente, acá viene la derivada de este otro, evaluado en B. Pero en fin. Eh, ¿Tienen dudas sobre cómo se resuelve este problema? ¿Cómo todo? ¿O todo bien? Sí, aquí no quise calcular el campo en todas partes, se puede hacer. Acá el coeficiente los tengo despejados, pero creo que no creo que sea muy ilustrativo. Quizás ver el campo en la región intermedia puede ser interesante, pero como que gira un poco. Entonces, para esto, aquí les voy a mostrar, el Jackson es un problema muy parecido, no es el mismo problema, porque es un problema esférico, pero este es básicamente lo que sucede. ¿Sí? Ahí ven como tienen algo permeable y como que las líneas de campo externas como que se agrupan alrededor de este material. Sí, bien bonito lo que va pasando. Y básicamente adentro campo va a ser muy chico, porque todas las líneas de campo como que fueron desviadas por el material. Como que este material guía. Entonces, esto tiene que ver, de hecho, creo que en el electromagnetismo también se ve los temas de las corrientes, circuitos magnéticos y cómo estos materiales básicamente guían el flujo del campo magnético, es básicamente lo que pasa. Ah, bueno, eso con ese problema.
ya en media hora, y para eso voy a hablar sobre un poco qué es lo que pasa con el superconductor. Bueno, voy a ir aquí. En este problema, lo que tenemos acá es un superconductor acá abajo. Vamos a verle ahí, superconductor. ¿Qué es lo que pasa en un superconductor? Bueno, se cumple que el campo eléctrico es igual a cero y el campo magnético también es igual a cero. Y acá todo está feliz hasta que alguien acá pone un imán, que lo vamos a modelar como voy a escribirlo así, un dipolo, que le vamos a poner, que está en la dirección Z. ¿Sí? Y hacia abajo hay un material superconductor y esto está a alguna altura h, ¿no? Entonces, ¿cómo queremos saber a qué altura flota esto? Entonces, ¿cómo? Quizás la idea sería poder determinar el campo magnético en todas partes, para así poder resolver esto. ¿Cómo hacerlo? ¿O alguna idea cómo resolverlo? Bueno, si este problema, en vez de un dipolo magnético, tuviera un dipolo eléctrico, sabrían hacerlo, ¿no? Yo creo que sí. Porque recuerden que en electrostática uno tenía el método de las imágenes a su favor, y en el caso, bueno, claro, electrostática. Electrostática. ¿Qué es lo que pasaba? Uno tenía el mismo plano, aquí se fue un conductor, ¿cierto? Acá es igual cero. Si uno ponía una carga Q acá, entonces uno sabe que para resolver este problema uno ubica una carga menos Q a la misma distancia. Ahora, si uno quiere acá hacer que esto sea un dipolo eléctrico, acá podemos pensar que acá hay una carga menos Q y eso de ahí arma el dipolo. Y básicamente va a significar que acá va a aparecer esa carga Q y se arma este dipolo imagen, ¿no? Que es igual que el de arriba, solo que tiene el signo contrario, como menos P. Están las cargas como en el otro sentido. Em, entonces, bueno, ese es como todo el asunto de electrostática. Uno podría resolver este problema de electrostática haciendo esto. En el caso magnético, uno lo que obtiene es, bueno, la pregunta es, ¿podemos usar este mismo método? ¿Podemos usar esto mismo? Y la respuesta es que sí, porque como acá hay vacío en todas partes, quizás en la superficie del conductor puede inducirse una corriente, ¿no? Puede haber una corriente acá inducida. Entonces, y de hecho por simetría, esta corriente tiene que ser como circular, como que se tiene que inducir una corriente circular, solamente por la simetría del problema, no puede ser de otra forma. Entonces si no hay corriente en todas partes, se cumple que el rotor de B es igual a cero, y también su divergencia es igual a cero. Entonces, nuevamente, tenemos las herramientas de la electrostática para resolver esto, tenemos las condiciones, tenemos una forma de definir un potencial, tenemos alguna unicidad acá de soluciones, y tenemos también la condición de que el campo magnético su divergencia es cero en todo el espacio. Como B es igual a cero en Z menor a cero, entonces yo básicamente tenía una condición de borde, no tengo una superficie ahí, en Z igual a cero, se cumple entonces que B menos B interior por la normal que se otorgo, en Z igual a cero. Esto igual a cero, esto es la condición de normalidad. Esto de acá va a ser cero porque estamos dentro del
Vamos a exterior acá. Estamos dentro del superconductor, entonces esto implica que en la superficie del superconductor se cumple que la componente normal del campo magnético es 0. Entonces, lo único que necesitamos acá es armar alguna configuración imagen, alguna otra, poner algún dipolo en otra parte, que genere que el campo magnético en z igual 0 sea 0. Sí, pero no en todas partes, ¿cierto? Solamente la componente normal. Entonces uno piensa acá el imán tiene un campo magnético que como que entra por un lado, ¿cómo es esto? Va así, ¿no? Eso es como, son como las líneas, ¿no? Y aquí baja, y sube, sube. Entonces, ¿dónde podría yo ubicar un dipolo acá al otro lado que contrarreste eso? Bueno, si fuera de esta forma, habría un poco de problemas porque básicamente acá habría un campo que sale y acá también va hacia arriba, entonces no se hace cero en la interfaz. Así que la única opción, y de hecho tiene sentido también con lo que hablamos de electrostática, es que ubiquemos un dipolo que apunte a la dirección contraria. De esa forma, la parte normal, ¿cierto? Que la parte normal es la que apunta en Z-tongo, va a anularse. ¿Sí? Esa es la forma. Entonces, como esto está en altura h, ubicamos un dipolo, un imán, un dipolo magnético, le vamos a poner menos m en z igual a menos h. ¿Sí? Básicamente lo que vamos a tener es, acá está z igual 0, acá está el superconductor, tenemos acá el dipolo, m, y vamos acá a tener la imagen, ¿cierto? Que vamos hacia el otro lado. M' igual a... Y eso ahí va a resolver el tema, pero bueno, esa es como la adivinanza. Lo mejor sería que pudiéramos como confirmar que esto ocurre. ¿Sí? Lo mejor sería confirmar que esto de acá está ocurriendo. Entonces, lo que vamos a hacer acá es literalmente empezar a calcular el campo magnético acá. Entonces, ¿cuánto vale B en Z igual 0? Y de hecho, sí, bueno, ver eso. Y tenemos que ver que solamente haya componente horizontal, que no haya ninguna componente en Z. Entonces, lo que sabemos, un hecho, y lo voy a usar, es que el campo magnético de un dipolo, desde donde el dipolo está ubicado en el centro, esto tiene un campo que es este de aquí. Este sería el campo magnético de un dipolo. Perdón. Entonces, acá podríamos aplicar eso mismo, ¿sí? Solo que ahora hay que tener cuidado. Entonces, vamos a ver un punto acá, que podemos usar quizás coordenadas cilíndricas. Entonces, esto de acá va a ser la dirección rotongo. Esto va a estar a una distancia ρ acá. Aquí es importante, acá aparece pongamos el R1 acá. Aquí aparece R2. Estoy haciendo todo este dibujo para poder hacer la suma de campos. Ahí está R2 tongo. Sí, perdón. R2 tongo. Está R1 tongo. Y bueno, entonces el campo total lo vamos a sumar vamos a ver como una suma de ambas contribuciones. Entonces, ambas contribuciones están en la misma instancia, ¿cierto? Esta misma instancia R, que del dibujo se puede ver que R vale ρ cuadrado más h cuadrado. Sí, porque quiero ver que esta distancia acá es h.
Entonces, este R acá va a ser igual a R1 y además igual a R2 igual a R. O sea, queda esto acá, factorizando ambas cosas, y lo que sí nos queda acá va a ser por ejemplo, ponerle acá M1, en orden, R1 menos M1 más M2 punto menos M2, ¿sí? Y ahora podemos empezar a cambiar las definiciones, o sea, usar definiciones acá. Por un lado tenemos, ¿qué es lo que ya tenemos aquí? Si reemplazo acá las definiciones, ¿cierto? Como que en el fondo va a ser que M1 es igual a M en Tongo y M2 es igual a M menos M en Tongo. Entonces acá en las expresiones se va a factorizar un M, que queda Tongo punto Tongo 1 Tongo 1 más Tongo punto R2 R2 Tongo. Y acá me queda esta suma de m, pero como ambos son contrarios, eso se anula. Así que solamente queda esta expresión de acá. Y bueno, entonces para seguir desarrollando eso del dibujo, entonces si podemos determinar cuánto vale cada cosa, si acá le damos un ángulo θ, después lo vamos a despejar, ¿no? Entonces significa que R1, por ejemplo, es igual, tiene una componente en rotongo, ¿cierto? Y esa componente en rotongo tiene un seno de θ, y tiene una componente negativa, que tiene que ser el coseno de θ en rotongo. Y R2 es igual, pero con este otro signo. Entonces aquí lo que vemos es que esto acá va a ser menos coseno de θ. Total, esto va a ser coseno de θ. Y entonces acá lo que queda va a ser mu 0 m, ponle menos ahí, coseno de θ, 4 pi r a la 3, y queda R1 menos R2, pero R1 menos R2, aquí me equivoqué, acá me falta un signo, había un signo menos acá, ahí sí. Que ese signo menos viene del signo menos del M, ¿no? No se nota muy bien. Viene de este signo menos de acá. Entonces aquí queda más. Y vemos de acá que la suma nos da 2 seno de θ. Entonces esto acá queda menos mu 0 m sobre 2 pi r a la 3 seno de θ en Tongo. Entonces, lo que confirma esto básicamente es que el campo magnético de hecho es perpendicular a Tongo, perdón, Rotongo. Esto muestra que el campo magnético es perpendicular o sea, es tangente al material superconductor, que es justamente la condición que uno buscaba. Uno buscaba que para que fuera el superconductor, como esta expansión fuera válida, es que se cumpliese esta condición. Y acá se cumple, ¿cierto? Entonces está súper bien. Ahora, ¿cuánto vale coseno de θ por seno de θ? Bueno, eso se puede expandir. ¿Sí? Pero al menos con esto de acá, ya confirmamos que esta construcción es válida. Pero ahora, ¿flota o no flota este imán? Eso no lo podemos determinar con esto. Lo que necesitamos para saber si flota y a qué altura flota es ver cuál es la fuerza que siente M1. Entonces, ¿qué fuerza siente M1? Y yo voy a usar una fórmula porque yo sé cuál es la energía.
energía de un dipolo en un campo magnético. ¿Saben cuánto es esto, no? Esto es, esa energía es menos m junto con b. Entonces yo podría decir, bueno, la fuerza que siente m1 la podemos escribir entonces como menos gradiente de u, que en el fondo va a ser el gradiente de qué cosa. Bueno, tenemos el m1 y tenemos acá el campo magnético que genera el dipolo m2, que básicamente que es el dipolo imagen, ¿no? De hecho, le voy a poner acá eso. Estoy todavía explorando el problema de las imágenes, como en vez de, ya sabemos que esto es equivalente a tener un dipolo con el signo contrario abajo. Bueno, vamos simplemente calcular, hacer este cálculo de esa manera. Y ahí ahora empiezo a ingresar algunas cosas, entonces el campo del dipolo es otro pi, y la distancia entre ellos es, si la distancia entre ellos es z, entonces voy a poner esto así, si esta distancia es z, está m1 y está menos m1, o sea que queda z a la 3, acá tengo m1, que es m, z tongo, producto punto con m2, entonces voy a usar la fórmula del dipolo, y lo voy a reemplazar, que a 3, voy a poner acá m2 punto z tongo menos m2, sí, y esto acá es ah, básicamente queda el gradiente, o sea, como factorizando cosas aquí todo eso, que un menos un 0 sobre 4pi m1 m2, y acá queda el gradiente de 1 sobre z a la 3. Eso básicamente es lo que va a quedar. Aquí uno hace el reemplazo, que eso es menos m z tongo, ahí también es menos m z tongo. Entonces, haciendo todos esos reemplazos, uno obtiene la fórmula de aquí abajo, y esto me queda entonces que es menos 3, 0, m1, m2, 2 y z tongo. Eso entonces en el caso que estén separados por una distancia z. Ahora nosotros sabemos cuánto es la distancia z en el problema. Esta distancia es, en este caso es h hacia aquí, h hacia acá. Por lo tanto, la fuerza que siente, en el caso del superconductor, la fuerza que siente M1 va a ser igual a menos 3 mu 0 M1 por M2, que es M cuadrado. Perdón. Sacar M cuadrado. Menos 3 mu 0 M cuadrado sobre 4 pi dividido en H. Entonces aquí tenemos la fuerza, lo pongo. Y para ver a qué altura flota, entonces hay que igualar a la fuerza de gravedad. O sea, si tiene masa m, por ejemplo, m por g, esto para ver equilibrio, ¿no? O sea, en fondo esta igualdad, equilibrio con g. Entonces, básicamente ahí, de ahí uno puede despejar que h vale 4 pi m por g dividido en 3 mu 0 m cuadrado. Y ahí está. Esa es la altura a la que va a flotar entonces nuestro amigo. ¿Sería con menos ahí? Creo que no tengo un signo mal por ahí, pero
Bueno, básicamente este es el resultado. Después pueden, estoy apurándome porque como falta muy poco tiempo, ya esto de acá. Y bien, así más o menos es como así uno ve que un imán arriba de un superconductor va a flotar. De hecho, y la siguiente parte del problema yo quería ver como, ¿qué pasa si, porque acá yo los puse con orientación, ¿cierto? ¿Qué pasa si tiene una orientación más arbitraria? Y uno en el fondo ve que la orientación, hay tres orientaciones estables, o sea, tres orientaciones de equilibrio, que es si está así el dipolo, si está así el dipolo o si está así. En esas tres posiciones el dipolo no siente torque, y acá ustedes pueden deducir más o menos cuál es la equilibrio, ¿no? Es como, tiene que ser esta, o como que, o está como esta idea siempre, siempre que hay puntos de equilibrio, siempre hay dos inestables y uno estable, como algo así, ¿no? Como, por ejemplo, si uno tiene una pelota que cae y después vuelve a subir, acá hay un punto inestable, y entre medio de ellos está el punto estable. Entonces siempre está como esa, no sé dualidad, pero siempre está esta relación. Si uno en mecánica clásica uno estudia un poco más cómo se alcanza eso, pero bueno, si uno deduce que en el fondo esta configuración es la del equilibrio para un imán frente a un superconductor, y la fuerza es un poco distinta, y también la altura va a ser un poco distinta, pero está como de hecho. Ah, aquí me equivoqué, aquí me faltó acá hay un signo menos que me estaba eh, ahorrando, y acá también. Menos uno. Y acá esto es medios. am, no, acá había un 2, perdón. Hice muchas cosas muy rápido acá en barra. Será menos 3 igual a 4. Y acá tiene que ser 2 elevado a 5. Bueno, algo así. Bueno, y tengo un par de errores. Tendré que revisarlos, ¿no? Pero bueno, eso básicamente. Y aquí se termina la auxiliar. Entonces, creo que lo más útil es que la P1 trabajé un poco con el potencial escalar. La clase anterior también lo trabajé, um, también lo hice bien rápido, pero esas son algunas ideas que le pueden servir para ese problema lateral que estamos conversando al principio. Bien, entonces les dejo nomás, y si tienen reclamos sobre la tarea y las futuras tareas que iremos subiendo las notas, mándenos un correo con copia a mí y a Lucas, que diga algo así como reclamo tarea N, y nos escriben su duda o lo que sea. Así que ojalá con copia a ambos. Así que eso, ya son libres. Nos vemos la próxima semana.